En este tiempo me gustaría compartir un mensaje muy importante que es la razón del evangelismo. En este pasaje vemos al evangelista Pablo. Él tenía gran corazón por compartir el evangelio. De hecho, entregó toda la vida, todo lo que tenía, todo lo que era, para compartir este precioso evangelio. Y él dice que era deudor. ¿De qué era deudor? Pablo tenía celo por Dios y como fariseo estaba persiguiendo a la iglesia del Dios vivo. Él estaba totalmente engañado y aunque tenía ese celo por Dios, estaba tomando un camino totalmente contrario a la voluntad de Dios. Él con todas sus fuerzas iba buscando a los creyentes para aprisionarlos. Él estaba, sin darse cuenta, persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Pero aunque estaba totalmente equivocado, en Hechos 9 aparece que en el camino hacia Damasco, él, por gracia, por misericordia, el Señor Jesucristo le apareció. Pablo cayó totalmente al suelo y el Señor fue a él, no a reprenderlo, a castigarlo por eso tan incorrecto que estaba haciendo, sino que fue para salvarlo. No solo lo salvó con toda su gracia y amor, sino también le dijo que lo había escogido como un instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él se quedó totalmente impactado, ¿verdad? El Señor fue a su vida y a pesar de que él estaba persiguiendo a la misma iglesia, el Señor no solo lo salvó, sino que lo escogió para llevar su precioso evangelio. Por eso él decía, soy deudor. Yo que estaba tan perdido, tan equivocado, y el Señor, por su gracia, por su misericordia, me perdonó y me ha escogido para llevar este evangelio. Estaba tan agradecido, ¿verdad? En la guerra civil de los Estados Unidos, el bando del norte apresó a unos soldados del sur y los metieron en la cárcel. Entonces uno de ellos todo el día se pasaba insultando con todo su odio al presidente Lincoln. Lo odiaba con todo su corazón y no paraba de insultarlo con las palabras más fuertes que conocía. Estaban todos sorprendidos, día tras día, no paraba de insultar al presidente Lincoln. Y esperando allí el día de la ejecución, era lo único que hacía día, constantemente estaba diciendo esas palabras en contra del presidente. Cuando se acercaba totalmente el día de la ejecución, de repente recibieron una carta donde estaban totalmente dándole el indulto. Le salvaron la vida. Y él preguntó, ¿quién ha firmado ese indulto? ¿Quién era? El presidente Lincoln. Por eso se quedó totalmente asombrado este hombre. Él que odiaba, que estaba insultando todos los días a Lincoln, por gracia de Dios, pudo estar a través de Lincoln recibiendo esa salvación. Por eso desde ese día, este hombre, como estaba tan agradecido, nunca permitía que hablaran mal del presidente delante de él. Y nosotros, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo estábamos llevando nuestra dirección? Solo por gracia de Dios, el Señor vino un día a nuestro encuentro y pudimos recibir esa salvación tan grande a través de Jesucristo. Por eso el Señor, el deseo de Dios, es que estemos llevando este evangelio primeramente a nuestras familias, a nuestros campos, pero también hasta lo último de la tierra. Pablo conocía la razón, no solo la razón de que es la voluntad de Dios que llevemos este evangelio,
también conocía la razón de vivir separado de Dios. Un hombre en Corea que era muy famoso, era un americano, estaba casado con una mujer coreana y tenían una familia muy bonita. Este hombre, aunque era de los Estados Unidos, él hablaba muy bien el idioma coreano y lo invitaban constantemente a la televisión. Entonces, él participaba en muchos programas, era muy conocido. Y la gente de Corea le gustaba mucho, ¿verdad? Porque hablaba muy bien su idioma. Pero cuando ya era mayor, apareció una noticia. ¿Qué noticia era? Que este hombre era adicto a las drogas. Aquí se quedaron totalmente impresionados, ¿verdad? Nadie se lo esperaba porque era un hombre tan familiar que nadie pensaba que tuviera ese problema. Y apareció otra noticia más, que él era totalmente infiel a su esposa, pero no con mujeres, sino con hombres. Entonces toda la sociedad coreana se quedó asombrada, ¿verdad? Nadie esperaba que ese hombre que da una apariencia de ser tan simpático, ser una persona tan afable, realmente estaba viviendo esa situación. Y ciertamente las personas viven con máscaras, viven con apariencias. Pablo lo sabía muy bien porque él durante muchos años daba la apariencia de religioso, de fariseo, pero su vida era totalmente distinta. Y nosotros, para entender la razón del evangelismo, también tenemos que conocer cuál es el estado real de las personas que no son salvas y que nos rodean. No hay que ser engañados por su apariencia. La gente separada de Dios, todos dan una apariencia de que les va bien y puede parecer humanamente que les va bien, pero la realidad espiritual es totalmente distinta. Y ustedes que son los evangelistas tan importantes que Dios ha llamado para salvar sus campos y especialmente Perú y toda Latinoamérica, tenemos que estar conociendo conforme a la palabra cuál es la realidad de las personas. Y las personas están, dice la palabra, separadas de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La gente, a través de ese pecado fundamental que apareció en Génesis 3, engañados por Satanás, el hombre decidió él desobedecer a Dios, romper el pacto, la palabra. Desde ese momento es que el ser humano quedó totalmente separado. Y de la misma manera que un bebé separado de su madre no puede hacer nada, ¿verdad? Si ese bebito deja el calor, el amor, el cuidado, el alimento que recibe a través de su madre y lo dejamos en la calle, es un sufrimiento tremendo. Ese bebito malvive, pero realmente es un sufrimiento, ¿verdad? Ese es el estado de las personas separadas de Dios. No solo eso, como consecuencia de ese pecado fundamental, dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza del hombre separado de Dios cambió, tiende totalmente a pecar. Se hizo una naturaleza pecadora que tiende a pecar. Por eso la gente peca y lo hace de manera fácil, sale solo, ¿verdad? Es la naturaleza misma que cambió. Y esos pecados son como cadenas, atan, y aunque las personas saben que ese pecado está destrozando su vida, está destrozando su misma familia, no pueden dejar de hacerlo porque están atados, son puras cadenas. El tercer estado es que el ser humano que había sido creado para gobernar toda la creación, al perder el pacto, quedó como siervo de Satanás. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ciertamente las personas separadas de Dios son como títeres. Un títere es movido, ¿verdad?, por la persona que tiene el control de él. De la misma manera, la gente sin saberlo está siendo engañada totalmente por Satanás. Dice en Apocalipsis 12:9, el cual
engaña al mundo entero. Y este Satanás, que es mentiroso y padre de mentira, él engaña a todo el mundo y su mayor mentira es hacer creer que él no existe. Muchas personas dicen que Satanás no existe. Incluso iglesias, muchos seminarios están enseñando que Satanás no existe, pero la palabra nos explica claramente cuál fue la creación de Satanás. Dios lo creó como un querubín protector. Inicialmente era bueno, pero se rebeló contra Dios. Por eso aparece cuál es la estrategia de Satanás y también aparece cuál es su final. Por eso ciertamente, y sobre todo estos días, vemos que están apareciendo muchos crímenes, muchos problemas que no podemos ni explicar. Hace poco hubo una noticia donde un padre separado pues asesinó a sus 2 hijitas pequeñas, las mató, porque tenía problemas con su exmujer. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo la gente es capaz de matar a sus propios hijos? Por supuesto, si no conocemos la verdad, que es la palabra y el mundo espiritual, es imposible de entender. Pero la gente separada de Dios, la gente no salva, está totalmente atrapada por Satanás. Por eso está sufriendo y haciendo sufrir continuamente. No solo eso, el estado de las personas no salvas es que, como no son felices, intentan buscar la felicidad a través de la idolatría. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ciertamente este Satanás, a través de esa corriente del mundo, que es un sistema creado por él, a través de esas 3 organizaciones, está engañando a la gente a través de ideologías que están 24 horas llegando a nosotros a través de los medios de comunicación, incluso a través de las escuelas, a nuestros hijos. Ideologías contrarias totalmente a la palabra, donde están diciéndoles, tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Ciertamente, eso es Génesis 3, eso lleva totalmente al fracaso. También el materialismo, el humanismo. Y ciertamente, a través de la corriente de este mundo, esa cultura de oscuridad está grabándose, enraizándose y llegando a ser la naturaleza de las personas. Por eso, como la gente sufre, ¿qué intenta hacer? Todos quieren ser felices y empiezan a buscar respuestas. Pero este Satanás, a través de la cultura, está diciendo que los ídolos son Dios, que eso puede dar respuesta, que la magia, la adivinación, que a través de eso pueden encontrar la respuesta, pero la palabra de Dios habla claramente que detrás de esos ídolos está Satanás y los demonios. La gente, por ignorancia, empieza a buscar respuesta a través de la idolatría. ¿Por qué? Porque es algo tradicional, algo que durante siglos están experimentando, es algo que hace su padre, que hizo su abuelo, que hacen sus vecinos. De manera sincera, empieza a buscar respuesta. Pero vemos la palabra como en 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. También en Éxodo 20, 4 y 5, habla que la idolatría, que es algo que Dios aborrece, trae totalmente maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso es muy importante que estemos entendiendo cómo realmente Satanás está llevando a la destrucción las vidas, las naciones. Estaba hablando con un hermano de Venezuela que decía, no podía entender cómo un país que hace no tantos años realmente era económicamente de los más importantes del mundo, un país con tantos recursos naturales, cómo estaba totalmente en caos, en destrucción. Ciertamente no se puede entender humanamente, solo se puede entender espiritualmente.
Solo la palabra de Dios lo muestra. Y ese país está caído totalmente en idolatría. Han llevado esa religión falsa, que es la santería, y los máximos dirigentes del gobierno hacen santería continuamente. Por eso realmente eso es la obra de Satanás, que está influyendo a toda la nación y están cayendo en caos, en destrucción, en desorden. Es un problema espiritual. Por eso tenemos que estar conociendo la gente que está a nuestro alrededor, que está cayendo en idolatría. Tenemos que conocer cuál es su estado y darnos cuenta por qué, cuál es la razón que tenemos que compartirles el Evangelio. La gente en ese estado empieza a sufrir problemas mentales. Dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Satanás oprime, es decir, como si te apretan, que no te dejan ni respirar. Al estar totalmente caído espiritualmente, al tener tanto pecado, la conciencia te acusa. Llega un momento que la gente vive 24 horas con preocupaciones, 24 horas con odios, con rencores. Por supuesto, eso no es la manera de Dios. Él nos creó para estar relacionándonos con Él y tener esa verdadera paz, pero separados de Dios, a través de la obra de Satanás, la gente sufre espiritualmente y también de manera mental, obsesiones, adicciones, pero también rencores, mentiras, odios. La gente vive así. Y en este tiempo, aunque la tecnología ha crecido grandemente, las personas cada vez sufren con más problemas mentales. Mucha gente sufre soledad. ¿Cómo soledad? Sí, gente que quizás está rodeada de muchas personas, pero está sola totalmente. Y muchos jóvenes, a través de Internet, de las redes sociales, también se están totalmente aislando, teniendo problemas totalmente de la adicción. Había un caso donde un joven estaba 24 horas con la computadora y no había manera de salir de ahí, por supuesto, ni estudiaba ni hacía nada. La madre estaba desesperada, no sabía qué hacer con él. Al final se cansó, cogió un palo y rompió totalmente la computadora. Este joven, al ver que su madre había roto la computadora, ¿qué hizo? Mató a su madre. Es algo real, lo mató. Por eso, en estos días están habiendo tantos casos, la gente está sufriendo y a través del corona la gente todavía ha aumentado más, ¿verdad? No se aguanta. Hay muchísimos casos de gente que de repente en la calle se pone a pelear, empieza a hacer cualquier locura. Esos son los problemas mentales. Por eso vemos que la palabra es real. No solo es una teoría que podemos ver en la Biblia, no. La palabra de Dios es la verdad y ese pecado original, esas consecuencias, las podemos ver a nuestro alrededor. Por eso, conforme a la palabra, tenemos que abrir esos ojos espirituales y darnos cuenta que gente quizás de nuestra misma familia está en ese estado. Esa es la situación que está viviendo. No hay que dejarse engañar por la apariencia. Puede haber personas salvas que dicen, yo estoy bien, todo me va bien, y parece que tiene economía, y parece que incluso su familia le va bien, pero es un engaño, es imposible. Una persona separada de Dios está en un estado totalmente de corrupción, caído en depravación total, y está viviendo dentro de esos 6 estados de no salvo. Llega un momento, desgraciadamente, que es como una bomba de tiempo, explosiona. No sabemos por dónde, pero ciertamente va a fracasar. Esa es la razón por la cual tenemos que estar compartiendo el Evangelio, porque no solo tienen esos problemas mentales, por supuesto, si uno está 24 horas sufriendo, su cuerpo se enferma, se pone enfermo físicamente. Científicamente está totalmente comprobado, ¿verdad? A causa del estrés, el 92% de las enfermedades son a causas de ese estrés, de esa ansiedad continua. Por eso la gente vive en enfermedades, no solo en enfermedades, también tienen problemas de su destino, porque ciertamente esta vida física no es el final,
Dice en Hebreos 9:27 que después de esta muerte física hay un juicio y hay dos destinos, y si las personas mueren separadas de Dios, su destino es una eternidad en el infierno. Por eso dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ciertamente esas personas no solo van a ir una eternidad al infierno, muchos, desgraciadamente, están experimentando el infierno ahora mismo. Su vida es totalmente un infierno y no tienen ninguna fuerza, poder, ninguna manera humana de salir de ahí. Y esa maldición, ese sufrimiento, esa es la herencia que van a dejar a sus hijos. Todos los padres, las madres, quieren dejar la mejor herencia para sus hijos, ¿verdad? Pero si esa persona está separada de Dios, espiritualmente se transmite, esos problemas mentales, esos problemas de heridas de su corazón, eso se va a transmitir a su siguiente generación. Vemos la palabra en Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y las personas ciertamente están viviendo en esa situación. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que estar viendo la realidad. Eso es lo que nos rodea. Por eso ciertamente Dios nos ha llamado. Ustedes son muy importantes, son los evangelistas que Dios ha llamado para poder estar llevando el precioso evangelio de Jesús el Cristo a todas las naciones, pero por supuesto, primero tenemos que empezar con el orden de Dios, ¿verdad? Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay que compartirlo primeramente en nuestros familiares. Ciertamente Pablo, que vivió tantos años separados de Dios, conocía muy bien cuál es el estado de las personas separadas de Dios. El esfuerzo humano no funciona. La gente piensa, si tengo plata, ciertamente voy a poder solucionar todos los problemas. Pero dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando la gente ama en primer lugar el dinero, es la raíz de todos los males. Ciertamente el dinero, que es algo físico, no puede darnos verdadera respuesta porque nuestro problema es espiritual, es el problema fundamental que aunque uno tenga mucha plata, no puede solucionar. Hace unos días apareció la noticia de este hombre que es supermillonario, Bill Gates. Él ciertamente no se sabe todo el dinero que tiene, ¿verdad? Pero se separó de su esposa después de muchos años. Dicen las noticias que presuntamente él estaba engañando a su esposa, era infiel. Y por supuesto, su mujer se separó, pero ella, los hijos, los amigos cercanos, estaban totalmente en contra de él. Ya no querían saber nada de él. Entonces, ¿cómo se sentiría Bill Gates con toda su economía, pero se quedó totalmente sin familia? Y no, con todo su dinero no podía cambiar esa situación. Por eso ciertamente el dinero, por supuesto, es algo necesario, pero no nos da la verdadera respuesta. Tampoco la sabiduría. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tampoco la sabiduría, porque es algo intelectual. No tiene ningún valor para solucionar nuestro problema, que es espiritual, ni tampoco la religión. Y Pablo lo sabía muy bien, porque él venía de una familia acomodada, tenía economía. Pablo tenía unos estudios muy altos, habían estudiado filosofía, había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un gran académico. Y tampoco la religión. Pablo había estado sufriendo esa religión porque es frustrante. Él era fariseo, se estaba esforzando continuamente, pero cada vez se sentía más vacío, cada vez se sentía más frustrado. No funciona para nada la religión, que es el esfuerzo del hombre
por intentar llegar a Dios. Por eso Pablo, él pudo conocer la respuesta camino de Damasco y escribió en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También Pablo en Romanos 5, 8 está proclamando, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y solo a través de Jesucristo es la manera de Dios para poder dar esa verdadera respuesta. Solo a través de Jesucristo. Por eso Dios, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, por su gracia, por su amor, está dando la respuesta, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo. También vemos en Éxodo 3:18 ese sacrificio de sangre, ese cordero que es sacrificado y su sangre derramada. Es una sombra, un tipo, está apuntando a Jesús el Cristo que iba a morir en la cruz para poder salvarnos. Y también vemos Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que por su gracia se hizo hombre, y él como hombre, sin pecado, como verdadero Dios, Jesús el Cristo, iría a la cruz para poder salvarnos. Y por su gracia, esa promesa del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se cumplió. Vemos en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, y él es Jesús. Dice en Mateo 21 que él vino para salvarnos, por eso su nombre, Yeshua, es Salvador. Para poder salvarnos, él cumplió esa profesión, ese trabajo de Cristo, que en realidad son tres, ¿verdad? Vemos que él cumplió el oficio del verdadero profeta. ¿Por qué es verdadero profeta? Vemos en el Antiguo Testamento que hubieron muchos profetas mayores, menores, pero ellos no podían solucionar el problema de la separación de Dios. Eran una señal, estaban apuntando a ese verdadero profeta que es Jesús el Cristo. Y él, como profeta, dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Realmente Jesús el Cristo es el camino que es verdad y que nos da la verdadera vida. También Jesús el Cristo cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él en la cruz, derramando su sangre, perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, de los desastres, de la maldición. Y Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, vino para quebrantar el poder de Satanás. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y él en la cruz, en Juan 19:30, dijo, consumado es. Jesucristo ha consumado todo, por eso murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Jesús el Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y su victoria, a través de la fe, por su gracia, es nuestra victoria. Por eso ciertamente Pablo pudo tener la conclusión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él que era totalmente pecador, que estaba totalmente haciendo contrario a la voluntad de Dios, él que era perseguidor de la iglesia. Por gracia de Dios, camino de Damasco, el Señor le apareció y pudo recibir al Señor Jesús el Cristo en su corazón. Ciertamente, él sabía la razón de por qué hay que estar compartiendo el Evangelio. Por eso entregó toda su vida para predicar que Jesús es el Cristo. Constantemente, no le importaba que fueran judíos, griegos, él constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, como le dice a Timoteo, predicaba que Jesús es el Cristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso ciertamente él conocía la razón. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo,
que puedan estar teniendo esa conclusión. ¿Quién soy yo? Son hijos de Dios, que Dios ha llamado por su gracia. Son los evangelistas que Dios ha levantado Él dentro de su soberanía absoluta para poder predicar el qué, nuestras ideas, nuestros pensamientos. No, tenemos que estar compartiendo el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. Solo Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué tenemos que predicarlo? Porque Dios, por su gracia, nos ha escogido para ser ese canal, ese instrumento de poder dar la respuesta, especialmente en este tiempo donde hay tanta crisis, tanta dificultad a todos los niveles. Por eso ciertamente Dios le ha escogido. Esa es la razón por la cual tenemos que estar compartiendo el Evangelio. Pero ciertamente, aunque uno lo sabe, a veces podemos pensar que es difícil, ¿verdad? Bueno, ¿y yo cómo voy a poder compartir el Evangelio? A veces no estamos entendiendo bien qué es evangelizar. Yo durante muchos años no sabía muy bien cómo era evangelizar. No iba algo con mi carácter. Por eso yo lo veía muy difícil. Pensaba que solo era para los evangelistas. Y yo pensaba que no tenía ese don, ¿verdad? Por eso realmente ese evangelismo que conocía, que era continuamente intentar convencer a la gente, no funcionaba, ¿verdad? Porque no es el evangelismo que aparece en la Biblia, no es el movimiento del evangelismo bíblico. La evangelización del mundo empieza primeramente en cada uno de nosotros. Por eso Pablo, después de convertirse y estar recibiendo la palabra a través de Ananías, dice en Gálatas que él se retiró totalmente a Arabia. En Arabia es un sitio donde hay mucho desierto, ¿verdad? Es un sitio donde uno no tiene muchas cosas que hacer. ¿Por qué se retiró allí Pablo? Pablo se retiró para concentrarse. Y es muy importante, para que estemos experimentando ese movimiento del evangelismo, que primeramente podamos salir de lo mío, ¿verdad? Porque hay tantas heridas, tantas cosas grabadas, tantos pensamientos incorrectos, que sin darnos cuenta tenemos desde que hemos venido a este mundo, ¿verdad? Por eso, aunque somos hijos de Dios, necesitamos experimentar la sanidad, y la sanidad es solo a través de la palabra, que es viva y eficaz. Por eso Pablo, él se concentró esos años de la misma manera que vemos que el Señor resucitado llevó a sus discípulos 40 días al monte del Olivar, ese tiempo de concentración. Y tenemos que tener ese tiempo de concentración para quitar lo mío y poder coordinar las cosas de Dios en nuestra vida. Nosotros sabemos la palabra, pero ciertamente muchos creyentes toman la palabra, la parte que les gusta, ¿verdad? Y luego hay otra parte que no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Pero tenemos que estar coordinados totalmente en la palabra de Dios, no con nuestro pensamiento, sino dentro de la palabra, con el pensamiento de Dios. Por eso ciertamente dice en Génesis 18:17 que Dios, antes de hacer algo, siempre da la palabra. Y tenemos que empezar a organizar en primer lugar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero bueno, ¿qué palabra tenemos que tomar? Porque claro, hay 66 libros, ¿verdad? Y también hay muchos videos a través de Internet. Dios es un Dios que tiene un orden. Y Él, por su gracia, nos ha puesto en cada una de las congregaciones o iglesias donde estamos congregándonos. Entonces Dios, que es vivo, somos sus hijos, Él quiere darnos esa palabra a través de la cual nos da la respuesta, y Él lo hace principalmente a través del mensaje del púlpito. Cada domingo, como ustedes han experimentado hoy, Dios vivo, Dios por su gracia, a través del mensajero, está dando esa palabra que es la dirección para los 6 días restantes de la semana. No es una palabra que se ha inventado el pastor en absoluto, el Espíritu Santo, a través de Él, Él que sabe todas las cosas, que tiene todo el poder, Dios le está dando esa palabra concreta. No sabemos qué va a ocurrir
mañana, ¿verdad? No sabemos incluso lo que va a ocurrir dentro de 10 minutos, pero Dios, Él es omnisciente, Él sabe todo y Él nos da la palabra porque sabe cuáles son las situaciones, acontecimientos que vamos a vivir durante todos los días de la semana. Por eso tenemos que empezar a estar tomando principalmente la palabra del púlpito de nuestra congregación, tomarla y estar cada día meditando en ella, para que realmente esa palabra se esté grabando, enraizando en nuestras vidas, y veamos cómo ciertamente a través de esa palabra Dios la va a cumplir. De esa manera es experimentar que Dios vivo está con nosotros. No hay nada más precioso, ¿verdad?, que experimentar que Dios, que es vivo, está junto con nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén coordinando la palabra de Dios, organizando esa palabra principalmente del púlpito en sus vidas, y que no lo hagan ciertamente como una tarea o como una costumbre, que cuando reciban esa palabra y estén meditando puedan preguntar: Señor, ¿por qué me das esta palabra? ¿Qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué quieres que esté aplicando? Una vez uno organiza la palabra, también puede organizar la oración. Ciertamente Dios, que es vivo, nos habla a través de la palabra. En ese momento le contestamos. Eso es la oración, esa oración que no tiene que ser centrada en nosotros, sino conforme a la palabra. Al meditar en ella aparecen esos temas de oración y podemos estar teniendo esa oración, una oración con el pacto, con los títulos de la palabra, que Dios ciertamente también va a responder. Y esa es la manera, el cumplimiento de la palabra, la respuesta a la oración. De esa manera es experimentar que Dios vivo, Cristo ha resucitado, Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros. Pero si no lo experimentamos de esa manera, si no lo disfrutamos, sin darnos cuenta, empezamos a tener vidas religiosas, ¿verdad? Vamos a la iglesia, incluso hacemos el diario de oración, pero luego mi vida está totalmente separada de la palabra, ¿no? Son dos cosas, pero hay que coordinarse, ¿verdad? Hay que estar totalmente experimentando esa palabra 24 horas, esa oración 24 horas en cada uno de los lugares donde nos ha puesto. No es solo la palabra para la iglesia, no. En cada uno de nuestros campos. ¿Por qué? Porque ese campo donde estamos ciertamente es el campo de misión que Dios nos ha dado. Nuestras familias, ese es nuestro principal campo de misión, pero también el lugar donde estamos laborando, donde estamos estudiando, quizás la tienda donde compramos. Ese es nuestro campo y ahí Dios nos ha levantado como esos misioneros. Por eso ciertamente, si empezamos a coordinarnos en la palabra, empezamos a coordinarnos con la oración, vamos a poder disfrutar de ese estado espiritual reconocido por Dios. Vamos a gozar de esa plenitud, de esa cumbre espiritual. En ese momento nuestros ojos van a cambiar y vamos a entender cuál es la razón para predicar este evangelio. Pablo fue transformado totalmente por el Señor, pero también ese tiempo de concentración en Arabia fue un tiempo de gran sanidad para su vida. Por eso él, recibiendo ese poder espiritual, ciertamente cuando él coordinó las cosas de Dios en su vida, hasta el punto que en Gálatas 2:20 pudo confesar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ciertamente Cristo no solo era el Salvador de Pablo, era el Rey y el Señor de su vida, de todo lo que era, de todo lo que tenía. Por eso él, que era deudor, que sabía que el deseo de Dios era llevar este evangelio, que tenía ese corazón porque conocía muy bien cuál era el estado de las personas separadas de Dios y conocía por gracia de Dios que la única respuesta es solo Jesús el Cristo. Él pudo estar compartiendo, totalmente compartiendo la palabra. Hay un remanente que siempre está como cansado, pero cuando empieza a hablar de la comida, es algo que le encanta, ahí se transforma, le brillan los ojos, empieza a contar la comida y cómo la prepara y todo, y lo cuenta de una manera que de verdad uno al escucharlo te entra hambre, ¿verdad? Porque
te lo transmites como si estuvieras viendo la comida, ¿verdad? Lo hace delicioso, ¿verdad? Empiezas a tener hambre. Te lo cuenta con pasión, ¿verdad? Si nosotros de verdad estamos disfrutando ciertamente este precioso evangelio, si no es simplemente una teoría, sino que de verdad experimentamos esa vida, la vida de Cristo resucitado que está en nosotros, el poder del Cristo resucitado, ciertamente, si lo estamos experimentando cada día a través de meditar la palabra, a través de esa oración 24 horas, ciertamente lo vamos a poder compartir, vamos a querer compartirlo, ¿verdad? Y ciertamente esa es la dirección de Dios. Muchos creyentes con buen corazón escuchan la palabra, llenan libretas con la palabra y oran, pero sin darse cuenta pierden lo más importante. ¿Cuál es? Compartir el evangelio. Ciertamente ese es el deseo de Dios. Si perdemos la dirección de Dios, llega un momento que la palabra ya no tenemos sentido para tomarla, la oración ya no funciona, porque pierden el evangelismo. Y ciertamente el agua, si está estancada, aunque sea un estanque muy bonito, lleno de vida, si ese agua ya no entra más agua, si no corre agua, ese agua, ¿qué le ocurre? Se estropea, ¿verdad? Porque ese agua tiene que correr, tiene que llevar esa agua que es vida a muchos lugares, a muchas partes. Pues eso es, por eso es la razón del evangelismo. Dios, a través de esta palabra, vemos que nos habla claramente cuál es la razón del evangelismo. Y hay muchas personas, gente allegada, gente amada por nosotros, que ciertamente está sufriendo, está sin Dios y sin esperanza. A veces caemos en incredulidad. Bueno, esta persona es totalmente imposible, a este no hay quien lo convierta, pero eso es porque todavía estamos con lo mío. Si estamos primeramente coordinando las cosas de Dios en nuestra vida, ya vamos a ver con otros ojos, vamos a darnos cuenta creyendo realmente la palabra, creyendo el poder del evangelio, creyendo que de verdad Jesús es el Cristo, que Él de verdad ha consumado todo. Y en ese momento vamos a poder ser ese instrumento como Pablo para llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan aferrarse fuertemente a esta palabra y que estén haciendo de manera práctica una lista con las personas que conocen, que Dios pone en su corazón, que todavía no conocen a Jesús el Cristo, que hagan una pequeña lista. Dios les va a guiar y que empiecen cada día en su tiempo marcado de oración a estar orando por esas personas, Padre, que puedan conocer que Jesús es el Cristo. Ciertamente esa oración del pacto, Dios va a dar respuesta. Y ciertamente no hay cosa más preciosa que ser utilizados para que otra persona que está totalmente con un destino de destrucción, a través de conocer el evangelio de Jesucristo, pueda estar recibiendo la verdadera vida.